Biblia en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4. En el capítulo 4 vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el versículo 6. El Señor nos dice así en su palabra: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Padre, te damos gracias, Señor, porque por medio de tu palabra tú nos instruyes, por medio de tu palabra tú nos edificas, por medio de tu palabra tú nos santificas y por medio de tu palabra tú nos proteges. Te pedimos, Señor, que conforme nosotros vamos leyendo y estudiando este pasaje, tú hables a nuestra vida, dándonos entendimiento en todas las cosas, de manera, Señor, que podamos entender este pasaje, que podamos ponerlo en práctica y de esa manera podamos ser protegidos por tu Espíritu. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los grandes problemas y uno de los grandes peligros que enfrenta la iglesia cristiana hoy en día es la falta de discernimiento en muchos cristianos. Muchos cristianos no tienen discernimiento. Y eso incluye lamentablemente también a muchos pastores y líderes en iglesias cristianas. Y el problema de eso es que ha convertido a muchas iglesias cristianas en el blanco de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas. El Señor nos advierte en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 14, que no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Desgraciadamente muchos cristianos, a causa de su ingenuidad y a causa de su negligencia, están siendo arrastrados por la corriente de falsas doctrinas, por la corriente del error. Están siendo arrastrados de la verdad al error doctrinal, escuchando doctrinas de demonios. Y nadie que sigue doctrinas de demonios ciertamente tiene a Cristo. Nadie que sigue doctrinas de demonios llegará al cielo y será recibido en el cielo por el Señor. El problema con las doctrinas de demonios es que a simple vista no parecen doctrinas de demonios. Nadie que anuncia una doctrina falsa, una doctrina errónea, te dice: les voy a enseñar una falsa doctrina. El problema con las doctrinas de demonios es que parece ser verdad. A simple vista las doctrinas de demonios parecen ser verdad porque quienes predican doctrinas de demonios usan la Biblia, citan la Biblia, e incluso algunas de las cosas que ellos dicen son verdad. Sin embargo, entre esas cosas que son verdad están entremezcladas, están entretejidas verdad, engaños, mentiras, herejías destructoras. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones, dice el apóstol Pablo en Romanos, engañan los corazones de los ingenuos, de los ingenuos. Desgraciadamente esa es la condición de muchos cristianos, de muchas iglesias cristianas e incluso de muchos pastores y líderes en iglesias cristianas, ingenuos. Y el resultado entonces de creer estas falsas doctrinas, de creer este falso evangelio, es la perdición eterna. Es el peligro.
es la perdición eterna, porque quienes siguen un falso evangelio no obedecen al verdadero evangelio. Quienes siguen un falso evangelio han dejado a un lado el verdadero evangelio, y la Biblia nos enseña que nadie que desobedece al evangelio de nuestro Señor Jesucristo verá la vida. Él nos ha enseñado en su segunda carta, el apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, versículos 8 y 9, que aquellos que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Por lo tanto, aquellos que no permanecen en el mensaje del evangelio no tienen vida eterna. No tienen vida eterna y terminarán en el fuego eterno. Y es por eso que es tan importante que te asegures de que estás en la verdad, de que estás en la sana doctrina y de que permanezcas en ella hasta el fin. La pregunta es, ¿y cómo hacemos eso? ¿Cómo nosotros podemos saber si estamos en la verdad? ¿Cómo nosotros podemos estar seguros de que las enseñanzas que nosotros recibimos proceden del Espíritu de Dios? ¿Cómo nosotros podemos saber si alguien que dice ser un mensajero de Dios y que dice hablar la palabra de Dios en verdad es de Dios? Y su mensaje en verdad procede de Dios, procede del Espíritu de Dios. Esas son las preguntas que el apóstol Juan nos contesta en el pasaje que nosotros acabamos de leer. Y en este pasaje él nos presenta la octava marca distintiva de los verdaderos cristianos. Ya hemos hablado de 7 marcas distintivas. Y en este pasaje él nos presenta una octava marca que señala, que distingue a los que en verdad son cristianos. Y esta señal es que los cristianos genuinos tienen el Espíritu de Dios y son protegidos por el Espíritu de Dios. Como podemos nosotros notar, el apóstol Juan introduce este tema del Espíritu no en el capítulo 4, lo introduce en el capítulo 3, en el versículo 4, donde él nos dice, el que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros, fíjate bien, por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cómo sabemos que somos de Dios? ¿Y cómo sabemos que estamos en la verdad y que Dios permanece en nosotros? Dice el apóstol Juan, por el Espíritu que Dios nos ha dado. El Espíritu que Dios nos ha dado. La Biblia nos enseña que Dios ha puesto su Espíritu en cada persona que en verdad ha rendido su vida a Cristo. Desde el momento en que una persona genuinamente cree en Cristo, no en el momento en que esa persona se bautiza, no en el momento en que esa persona comienza a asistir a la iglesia, en el momento en que se rinde a Cristo, Dios pone en la vida de esa persona su Espíritu Santo y ese Espíritu Santo viene a morar en él. El apóstol Pablo nos dice esto claramente en Efesios capítulo 1, en el versículo 13, cuando nos dice que habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Y ahora el apóstol Juan nos enseña cómo el Espíritu Santo nos habla, cómo el Espíritu Santo nos guía a la verdad, cómo el Espíritu Santo nos protege de los engañadores. Cómo, si el Espíritu es invisible, cómo podemos nosotros saber que el Espíritu Santo está en nosotros? ¿Cómo podemos saber que nosotros estamos en la verdad y perseveramos en la verdad? ¿Cómo podemos saber que aquellos que nos hablan la palabra en verdad son mensajeros de Dios y lo que nos están diciendo es el mensaje de Dios? Eso es lo que el apóstol Juan nos enseña. Y él comienza enseñándonos a través de una instrucción que ya nos ha dicho anteriormente. Él está reenfatizando nuevamente lo que él ya nos ha dicho antes. Y él comienza allí en versículo 1 llamándonos de cierta manera.
Él nos dice amados, fíjate bien, Él nos dice amados. El apóstol Juan comienza este pasaje mostrándonos el enorme afecto que Él tiene por los creyentes, por los cristianos, por los hijos de Dios. Él nos ama y Él nos deja ver ese corazón de amor hacia el pueblo de Dios, y por ese amor Él nos da la siguiente instrucción. La instrucción es muy clara, nos dice: no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. El apóstol Juan entonces nos da una instrucción muy clara, primero de una forma negativa y luego de una forma positiva. Primero nos dice que no debemos creer a todo espíritu. Y luego nos dice que debemos probar los espíritus para ver si son de Dios. No crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus. Ahora, ¿por qué habla de espíritus? ¿Por qué habla de espíritus? ¿Quiénes son estos espíritus a los que nosotros debemos probar para ver si son de Dios? Juan mismo nos dice quiénes son estos espíritus y nosotros seguimos leyendo en versículo 1. Dice: porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Así que cuando Él habla acerca de espíritus, Él está hablando acerca de falsos profetas, acerca de mensajeros. Recordemos nosotros que es un profeta. Muchas veces nosotros pensamos que un profeta tiene que ver con alguien que predice el futuro. No necesariamente. Un profeta no es otra cosa más que un mensajero de Dios. No es otra cosa más que un portavoz de Dios. Y entonces Él nos dice: prueben a todo mensajero que dice ser de Dios, para ver si efectivamente es un mensajero de Dios. Prueben los espíritus. Y la razón por la cual el apóstol Juan llama espíritus aquellos que dicen hablar de parte de Dios es porque detrás de las palabras que alguien que dice ser un mensajero de Dios, detrás de sus palabras solamente puede haber una de dos. Puede haber un espíritu engañador o puede estar el Espíritu Santo de Dios, una de Dios. La pregunta es: ¿cómo tú distingues si una persona que te está hablando de Dios está hablando por un espíritu engañador, por un espíritu de error, o está hablando por el Espíritu Santo de Dios? Esa es la pregunta. Así que entonces, examinar, evaluar todo espíritu antes de aceptar el mensaje. Dice: no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Así que entonces debemos probar antes de recibir. Y esa palabra probar proviene de una palabra griega que significa examinar. Significa poner a prueba. Significa evaluar. Y el tiempo presente de ese verbo nos indica que es algo que nosotros debemos mantenernos haciendo. En otras palabras, nos está diciendo: manténganse probando los espíritus. Manténganse examinando a todo aquel que dice hablar de parte de Dios. Es una acción continua, es una acción que no lo hacemos una vez y lo dejamos de hacer. Es algo que debemos nosotros mantenernos haciendo, debemos mantenernos evaluando, debemos mantenernos examinando, debemos mantenernos comprobando que aquellos que dicen hablar de parte de Dios, sea quien sea, efectivamente está hablando de parte de Dios o no. Y el mismo apóstol Juan nos explica la seriedad de que nosotros hagamos eso. ¿Por qué debemos hacer eso? ¿Por qué es tan necesario y tan trascendente que nosotros examinemos antes de creer? Nos dice el apóstol Juan en el capítulo 1, en el versículo 1, porque nos explica él mismo por qué. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Por eso. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Y con esas palabras el Señor nos advierte que existe un peligro. Y que el peligro es enorme.
Porque no son unos cuantos, uno por aquí y otro por allá. Porque no es infrecuente que te vas a encontrar con falsos mensajeros, con engañadores. El apóstol Juan dice, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. No son pocos. Y no solamente son muchos, sino que son peligrosos. Son peligrosos. El mismo Señor Jesús nos advierte en Mateo capítulo 7, cuídense, en versículo 15, cuídense, fíjate bien, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas. Pero por dentro, ¿qué son? Son lobos rapaces. Por dentro son lobos rapaces. El peligro, como dijo Jesús allí, es que los falsos mensajeros están vestidos de ovejas. Están vestidos de ovejas. En otras palabras, están en la iglesia. Parecen cristianos. Hablan como cristianos. Externamente se conducen como cristianos. Cantan alabanzas como cristianos. Conocen la Biblia y citan la Biblia como cristianos, pero por dentro son lobos rapaces. No nada más lobos, son lobos rapaces. Por dentro son malvados, son despiadados, son destructivos. Así que el peligro de los falsos mensajeros de Dios es que terminan como los lobos con las ovejas, no por ser amigos de las ovejas. No, los lobos no son amigos de las ovejas. La oveja que piensa que el lobo es su amigo va a terminar en el plato del lobo. Va a terminar muerta. Y desgraciadamente muchas ovejas, muchos cristianos y personas en iglesias cristianas piensan que los lobos son amigos. No son amigos. Son destructivos, son lobos rapaces. Ellos, fíjate bien, ellos terminan por matar a los descuidados, a los desprevenidos. Como dice el apóstol Pablo en Romanos, a los ingenuos se los devoran. Los desvían con engaños del camino de la verdad al camino oscuro del error, el cual solamente conduce a la vida. Y es por eso que el Espíritu Santo nos advierte claramente por medio del apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo en el capítulo 4, dice: el Espíritu claramente nos advierte que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. La palabra apostatar significa darle la espalda a la fe. Darle la espalda, cuando habla de la fe, está hablando de la sana doctrina, de la verdad. Dice muchos, bueno, ahí dice algunos. En los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Le darán la espalda a la fe por andar en el camino del error. Y fíjate bien cómo lo harán. Prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y tú dices, ¿cómo es posible que alguien que está en una iglesia cristiana preste atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios? Nos dice enseguida en versículo 2, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. A través de mentirosos que publican esas doctrinas de demonios, que esparcen esas doctrinas de demonios. Esos mentirosos entonces son falsos mensajeros de Dios que pervierten el evangelio y que te llevan a darle la espalda al verdadero evangelio que salva para seguir doctrinas de demonios, que tienen la apariencia de verdad, de manera que esos falsos mensajeros, como lobos rapaces, destruyen, matan a las almas de aquellos que están desprevenidos, de aquellos que son ingenuos. Y es por eso que nosotros debemos estar alertas. Es por eso que Jesús dijo, cuídense. Es por eso que debemos mantenernos siempre examinando y poniendo a prueba a todo espíritu,
a todo aquel que nos dice que habla de parte de Dios. La pregunta que sigue entonces es ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo debemos nosotros poner a prueba a aquellos que dicen hablar de parte de Dios? La gran mayoría de las personas en las iglesias cristianas no ponen a prueba a nadie. La gran mayoría de las personas cristianas simple y sencillamente piensan que porque están en una iglesia cristiana, todo el mundo va a hablar la verdad allí, empezando por el tipo que se para enfrente en el púlpito. Asumen que. Y nos dice, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. La gran mayoría de las personas dicen, trae una Biblia, entonces ha de ser de Dios. Cita la Biblia, entonces ha de ser de Dios. Otros examinan a los mensajeros que dicen hablar de parte de Dios, pero lo hacen siguiendo criterios totalmente subjetivos y absurdos. Hay personas que piensan que un sentir de paz en su corazón es la manera de probar a los espíritus. ¡Oh, por favor! Hay personas que piensan que le llaman a ellos una confirmación del Espíritu o un testimonio del Espíritu. Tengo un testimonio del Espíritu. No es otra cosa más que un sentir subjetivo y emocional que me hace pensar que esa persona está hablando la verdad. Totalmente subjetivo y absurdo. La Biblia no nos habla en ninguna parte de criterios subjetivos. Yo creo que se ve buena onda. Cita la Biblia. Yo creo que ha de ser. Otras personas piensan que si el predicador hace alguna señal sobrenatural o si su mensaje se acompaña de, entre comillas, manifestaciones espirituales, entonces, pues su mensaje ha de ser de Dios. ¿De quién más? Pues ya te dije de quién más. Detrás de todo aquel que dice hablar de parte de Dios, una de dos, o está el Espíritu Santo de Dios y hablará verdad, o está un espíritu engañador, un demonio. Así de simple. ¿Cómo podemos nosotros saber y distinguir? La Biblia no nos dice que ninguna de esas cosas subjetivas son la prueba de la verdad. Es más, ni siquiera las manifestaciones sobrenaturales o espirituales es la única prueba de veracidad. Basta con recordar nosotros el ejemplo de los corintios, en donde ellos abundaban en manifestaciones espirituales, en donde los dones espirituales abundaban entre ellos, y fíjate bien, y tenían personas entre ellos hablando supuestamente por el Espíritu y diciendo, Jesús es anatema, Jesús es maldito de Dios. Y los cristianos se tragaban eso. Tú dices, ¿cómo es posible que la iglesia de los Corintios pudiera pensar siquiera que una declaración como esa podía provenir del Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué? Porque había manifestaciones espirituales. Y entonces decían, pues tiene que ser de Dios. Y es por eso que el apóstol Pablo los corrige ahí en 1 Corintios 12:3, diciéndoles claramente, nadie hablando por el Espíritu de Dios dice, Jesús es anatema. O sea, el apóstol Pablo tiene que enseñarles aquello que es más que obvio. Y desgraciadamente muchas iglesias cristianas se encuentran exactamente en la misma condición, sin discernimiento, escuchando doctrinas de demonios, de personas que aún son famosas dentro del pueblo cristiano y diciendo, amén, cuando están diciendo herejías. ¿Cómo es posible eso? Por otro lado, las señales y prodigios tampoco son la única señal de que alguien es un mensajero genuino de Dios. Jesús mismo dijo esto en Marcos capítulo 13, en el versículo 22. Él dijo, se levantarán, fíjate bien, falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Fíjate cómo Jesús deja claro que aún falsos cristos y falsos profetas pueden hacer señales y prodigios para engañar,
para extraviar. Así que si tú te guías solamente por señales y prodigios, vas a terminar en un error. Estás en peligro de terminar en un error. Estas señales y prodigios, el apóstol Pablo nos aclara en su segunda carta a los tesalonicenses que estos prodigios y señales son señales y prodigios mentirosos. En otras palabras, no son verdaderas señales y prodigios como las que Dios hace. Y basta con que nosotros comparemos las señales y prodigios de los que hoy en día dicen hacer señales y prodigios con lo que vemos en las Escrituras, y mis hermanos, no empata de ninguna manera. Porque son señales y prodigios mentirosos. Señales y prodigios engañosos, aparentan, pero no son como los que nosotros vemos en las Escrituras. Entonces, ¿cuáles son las pruebas definitivas que nosotros debemos usar para probar los espíritus y saber si son de Dios? ¿No son esas cosas? Dijimos entonces, ¿cuáles son? El apóstol Juan nos da allí 3 señales en versículos 2 al 6. ¿Cuáles son estas señales? Número 1, los engañadores hablan mentiras acerca de Cristo. O dicho de otra manera, los engañadores distorsionan la verdad acerca de la persona y la obra de Cristo. Fíjate bien cómo dice en versículo 2, en esto conocen el Espíritu de Dios. ¿Cómo sabemos? Ahí nos dice versículo 2, en esto conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, pues no es de Dios. Esa palabra traducida allí, confesar, significa literalmente decir lo mismo, hablar la misma cosa. Significa declarar o afirmar lo mismo que otro ha dicho, que alguien más ha dicho, y en este caso, lo que Dios mismo ya nos ha dicho acerca de la persona y de la obra de su Hijo Jesucristo. Ahora bien, nosotros debemos recordar qué es lo que estaba sucediendo en estas iglesias a las que Juan escribe. Debemos recordar nosotros que había falsos mensajeros que estaban surgiendo en esas iglesias y estaban negando la humanidad de Jesucristo. Ellos estaban diciendo, nosotros creemos en Jesús. Claro que hablaban de Jesús, hablaban de Cristo, pero no decían lo mismo que Dios ya ha dicho en su palabra. Ellos no creían que Jesús se hizo hombre literalmente, de carne y hueso, como tú y como yo. Ellos decían, no, era solamente una apariencia de ser humano, pero no era un ser humano de carne y hueso. Otros, si recuerdan ustedes, decían, no, lo que pasa es que el Espíritu de Cristo, del Hijo de Dios, vino sobre el hombre Jesús, anduvo haciendo milagros y señales y luego se fue. Lo dejó en la cruz, de tal manera que el que murió en la cruz no fue el Hijo de Dios, fue el hombre Jesús. Ellos negaban que Cristo se hubiera hecho hombre, y esto es una verdad que es fundamental del Evangelio, porque si no hay encarnación, no hay perdón de pecados, no hay salvación, no hay evangelio. Y es por eso que todo aquel que distorsiona la enseñanza bíblica acerca de la persona y de la obra de Cristo es un falso profeta, es un falso mensajero. No procede de Dios, sino que habla de parte de un espíritu engañador. Es por eso que los testigos de Jehová, aunque te hablan acerca de Jesús y te hablan acerca de Dios, no son testigos de Jehová, solo tienen el nombre. No son testigos de Jehová, porque no dicen lo mismo que Jehová acerca de Jesús. Y de la misma manera los mormones tampoco son cristianos, tampoco son de Dios, aunque hablan acerca de Dios y aunque usan el nombre de Jesús, al examinar la doctrina acerca de Jesús, tanto de testigos de Jehová como de mormones, te das cuenta que no es el mismo Jesús que encontramos nosotros en las Escrituras, porque para ellos Jesús es Dios, pero es un Dios inferior al Padre, porque fue creado al principio por el Padre. Es la primera creación del Padre, ese no es el Jesús que encontramos en las Escrituras. No es el mismo. Y si tú no crees en el Jesús bíblico,
y crees en un Jesús falso, no te vas a salvar. No hay salvación más que en el Jesús histórico, en el Jesús bíblico. Ahora, si bien es cierto que en la teología católica no distorsionan la persona de Cristo, porque ellos creen que Jesús es el Hijo de Dios, ellos creen que Jesús tomó la forma humana, sin embargo, distorsionan la obra de Jesús, porque la obra de Jesús no es suficiente para salvarte. Distorsionan la obra de Jesús. Tú necesitas tus buenas obras. La obra de Jesús es una gran ayuda, pero necesitas tus buenas obras y sin tus buenas obras no te vas a salvar. Obviamente entonces, como nos dice allí el apóstol Juan, todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. ¿Cuál Jesús? El de las Escrituras, no cualquier Jesús. No cualquiera que habla de Jesús. Cualquiera que no confiesa, que no habla lo mismo de Jesús que lo que Dios nos ha revelado en las Escrituras a través de los testigos oculares, no es de Dios. No está hablando entonces a través del Espíritu de Dios, porque nadie que contradice o que cambia lo que la Biblia nos enseña acerca de la persona de Jesús o de la obra de Jesús proviene de Dios. Es un falso mensajero. Es un testigo mentiroso, es un engañador. No habla de parte de Dios y esa persona entonces, ¿de parte de quién habla? Si te está hablando de Dios, te está hablando acerca de Jesús. Pero al no hablarte lo que la Biblia dice acerca de Dios, lo que la Biblia dice acerca de Jesús, al distorsionar la obra y la persona de Jesús, nos dice enseguida por quién hablan. Este es, versículo 3, el espíritu del anticristo. Es el espíritu del anticristo, del cual han oído que viene y que ahora está en el mundo. Así que la primera prueba de un mensajero genuino de Dios es que lo que confiesa y lo que enseña acerca de Cristo es lo mismo que enseñan las Escrituras. Que Cristo es el Hijo eterno de Dios, el cual, siendo Dios, tomó la naturaleza humana sin dejar de ser Dios, de tal manera que Jesús tenía dos naturalezas, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, dos naturalezas en una sola persona. Él anduvo entre nosotros y Él murió conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras y está sentado a la derecha del Padre gobernando sobre toda su creación. Eso es lo que la Biblia nos enseña acerca de Jesús. De manera que aquellos que son de Dios creen, confiesan y enseñan solamente lo que Dios ha dicho acerca de su Hijo en las Escrituras. Y es por eso que el apóstol Juan nos da un alivio a nosotros los cristianos en versículo 4 al decirnos: hijitos, hijos míos, ustedes son de Dios y los han vencido. ¿A quiénes han vencido? A los falsos mensajeros. Ustedes son de Dios y porque son de Dios, ustedes los han vencido. En otras palabras, si tú eres de Dios, has vencido a los falsos mensajeros de Dios. Si tú no eres de Dios, no has vencido a nadie. Estás expuesto a los falsos mensajeros. ¿Por qué los han vencido? Fíjate bien, los creyentes genuinos no caen entonces en las trampas, en las redes de los falsos mensajeros. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Por eso. En otras palabras, porque el Espíritu de Dios está en ustedes. Por eso, los que son de Dios, al tener el fundamento de la verdad, vencen a los falsos maestros. No caen en sus redes, porque tienen el Espíritu de Dios. Tienen el Espíritu de Dios. Ya el apóstol Juan ya anteriormente nos ha dicho en capítulo 2, en el versículo 20, ustedes tienen la unción del Santo, hablando de los cristianos, tienen la unción del Santo. Y cuando estudiamos ese pasaje, vimos que está refiriéndose al Espíritu Santo de Dios. Ustedes tienen
el Espíritu Santo de Dios. Luego más adelante en versículo 27 dice, en cuanto a ustedes, nuevamente hablando a cristianos, la unción que tienen de Él permanece en ustedes. Y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como los ha enseñado, permanecen en Él. Tenemos su Espíritu en nosotros si hemos creído en Cristo, y su Espíritu nos guía a toda la verdad. Eso fue lo que dijo Jesús mismo en Juan capítulo 16. Él dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. Y luego añade, porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo no dice nada fuera de lo que Él ha oído. Y lo que Él ha oído, esa es la palabra de Dios. No dice nada fuera de la palabra de Dios. Él habla la palabra de Dios. Así que entonces el Espíritu Santo que vive en el cristiano lo enseña por medio de las Escrituras a distinguir la verdad del error. Por medio de las Escrituras, y de esa manera Él nos protege de las falsas doctrinas. Eso significa entonces, hermanos, que los cristianos, fíjate bien, si el Espíritu Santo nos protege a través de las santas Escrituras, eso significa que el medio para que nosotros estemos protegidos es que nosotros nos hacemos al estudio de las santas Escrituras. Y es por eso, esa es la razón por la cual la iglesia cristiana hoy en día se encuentra como está. Por eso no tiene discernimiento, porque ha dejado a un lado el estudio de la palabra de Dios. No tienen tiempo, están ocupados. Leen su Biblia, pero no la estudian, no memorizan las Escrituras, no profundizan. Leen 1 o 2 versículos al día y se llenan el resto del día de las cosas del mundo. Por favor, es imposible que de esa manera nosotros podamos asegurar que permanecemos en la verdad. Él usa las Escrituras, y si Él usa las Escrituras para protegernos y cuidarnos, entonces debemos conocerlas al derecho y al revés. Debemos nosotros meternos en ellas, saturarnos de ellas, fíjate bien, porque solamente saturados de la verdad vas a poder identificar el error en cuanto tú lo escuches, en cuanto tú lo leas. Pero la iglesia cristiana no conoce la verdad. Y por lo tanto basta con que alguien diga que habla de parte de Dios, basta con que alguien diga que recibió una revelación de Dios para que se traguen el anzuelo. Así que entonces, los engañadores, ¿qué hacen? Distorsionan la verdad acerca de Cristo. Te hablan de Cristo, pero no es el mismo. Segunda prueba es que los engañadores hablan del mundo. Los engañadores hablan del mundo. Fíjate bien, versículo 5. Ellos, ¿quiénes son ellos? Los engañadores. ¿Quiénes son ellos? Los falsos profetas. Ellos son del mundo. No son de Dios. Aunque te hablen de Dios. No son de Dios. Ellos son del mundo y por eso ellos hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Fíjate bien cómo dice, ellos no son de Dios, ellos no son hijos de Dios, ellos no han creído en Cristo, ellos no son cristianos, no aman a Dios, no temen a Dios y por eso no tienen ningún temor de decir mentiras acerca de Dios, porque no son de Dios, son del mundo. Y puesto que son del mundo, entonces ellos hablan del mundo, porque es lo único que ellos conocen. Porque ellos aman el mundo. Porque ellos aman las cosas que están en el mundo. Ellos aman la pasión de la carne, ellos aman la pasión de los ojos, ellos aman la vanagloria de la vida y es por eso que hablan acerca de estas cosas. Por eso su enseñanza se dirige precisamente a la gente en esas mismas cosas. Encaminan a la gente, fíjate bien, ¿de qué hablan los falsos mensajeros de Dios? Ellos hablan de la pasión de la carne, de la pasión de los ojos, de la vanagloria de la vida. Y es por eso que te hablan que Dios te quiere próspero, Dios te quiere rico, Dios te quiere exitoso, Dios te quiere sano, Dios te quiere influyendo en este mundo y siendo de las personas importantes de este mundo.
Eso es lo que la carne quiere. Y por eso te hablan de los deseos de la carne. Por eso le hablan a la gente de lo que la gente quiere escuchar, de disfrutar de la vida. Para ellos, Dios quiere que tú seas feliz aquí, ahora. Y lo que te haga feliz, eso es lo que Dios va a hacer por ti. Lo que a ti te haga feliz. Ellos hablan del mundo y de las cosas que están en el mundo. Y es por eso que el apóstol Pedro nos advierte en su segunda carta, en el capítulo 2, diciendo, se levantaron falsos profetas entre el pueblo, hablando del Antiguo Testamento, así como también falsos maestros habrá entre ustedes, los cuales encubiertamente, introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Y luego añade en versículos 2 y 3 que dice, en su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de los tales desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición está dormida. Fíjate versículo 2, muchos seguirán su sensualidad. ¿Por qué? Porque hablan precisamente a los deseos de la gente. Seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Ellos hablan con palabras falsas, ellos son sensuales, ellos hablan a los deseos carnales de la gente y es por eso que tienen éxito en el mundo. Es por eso que los engañadores tienen grandes ministerios, porque le dicen a la gente lo que la gente quiere oír. ¿Y quién no quiere escuchar eso? Y si eso es seguir a Jesús, pues vaya. Por eso el mundo los oye. ¿Quiénes los oyen? El mundo. Un cristiano genuino, dijo Jesús, un cristiano genuino no los seguirán, porque ellos no conocen la voz de los extraños. Ellos siguen a su pastor y ese pastor es Jesús. El Espíritu los protege. Sin embargo, como dice el apóstol Pedro en versículos 12 al 15, y en ese mismo pasaje, y lo leo de la versión Nueva Traducción Viviente, dice, esos falsos maestros son como animales irracionales, que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden, e igual que animales serán destruidos. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Fíjate, están entre ustedes. Se deleitan en el engaño, incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. Cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios. Se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Así son los engañadores. Y es por eso que los que no son de Dios los siguen, porque los cristianos genuinos no los seguirán, porque ellos siguen la palabra de Dios. Y es por eso que el apóstol Pablo también nos instruye en Romanos 16, diciendo, les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan divisiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos, porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Así que entonces, el Señor nos llama a examinar todo espíritu. Número 1, viendo qué predican acerca de Cristo. Número 2, viendo qué es lo que ellos enseñan. Si ellos hablan del mundo y de las cosas que están en el mundo, no son de Dios. Prueba número 3, y con eso terminamos. Los engañadores se salen de las Escrituras. Se salen de las Escrituras. Fíjate bien, versículo 6.
Nosotros somos de Dios. Hace una distinción entre ellos y nosotros. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Nuevamente, tenemos esos dos espíritus. ¿Quién habla a través de una persona que dice ser un mensajero de Dios, una de Dios? ¿O es el espíritu de la verdad o es el espíritu del error? En esto sabemos, fíjate bien, nosotros somos de Dios. ¿Quiénes son nosotros? ¿Quiénes son esos nosotros? Somos de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es definir quiénes son esos nosotros. Juan ya se ha referido a los cristianos en general en versículo 4, diciendo ustedes, hermanos, ustedes que han creído son de Dios. Nosotros, no se está refiriendo entonces a las mismas personas. Si se refiere a los cristianos como ustedes y dice nosotros somos de Dios, ¿quiénes son estos nosotros? Él nos dice enseguida, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, ¿qué hace? Nos oye. Nos oye. Así que entonces ese nosotros se refiere a los que nos han hablado. Se refiere a aquellos a los que el pueblo de Dios escuchan. Ese nosotros, en donde Juan está incluido, no son otros que los testigos que nos han hablado de las cosas que son desde el principio, como él mismo nos ha dicho en capítulo 1, versículo 1. Lo que hemos oído, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, ahí está incluido el apóstol Juan, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, eso les anunciamos. En otras palabras, entonces, aquellos que son de Dios, escuchan las palabras de Dios. Escuchan el testimonio apostólico, se basan en el testimonio apostólico y no se mueven de ahí. Porque no hay manera en que tú puedas distinguir la verdad del error si no es permaneciendo en lo que Dios ha hablado a través de los mensajeros que él mismo designó. En cambio, dice allí, aquellos que no son de nosotros, no nos oyen. Ellos no nos oyen. Y ese oír está hablando acerca de una acción permanente. Ellos entonces se apartan de las enseñanzas de las Escrituras para andar tras novedades. Ellos buscan nuevas revelaciones, cosas nuevas, no lo que ya está escrito ahí, cosas nuevas, novedades, nuevas enseñanzas. Y de esa manera ellos se apartan del camino trazado para andar por nuevos caminos y arrastrar a la gente con ellos en esos nuevos caminos que no conducen a la vida, sino conducen a la muerte eterna. Ellos apartan a la gente de las Escrituras para llevarlas a andar buscando experiencias subjetivas. Y la frase de moda de hoy en día se ha convertido en Dios me dijo. Y lo que sigue enseguida de Dios me dijo no son las Escrituras. Es lo que tú quieres, lo que tú deseas. Y piensas que Dios te dijo. Y dicen Dios me dijo para que no les cuestiones aquellas cosas que ellos dicen que Dios les dijo. Dios nos habla a través de las Escrituras. El que conoce a Dios oye a las Escrituras. El que no es de Dios no oye a las Escrituras, y en esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Y lo mismo nos enseña el apóstol Pablo. Exactamente lo mismo en 1 Timoteo 6, versículos 3 al 4. Nos dice, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende. Nada entiende. Así que entonces, ¿qué debemos hacer nosotros, hermanos? Debemos examinar los espíritus, debemos probar los espíritus. Debemos probar a todo aquel que se para y habla y dice hablar de parte de Dios, tal como lo hicieron aquellos cristianos en la ciudad de Berea en Hechos capítulo 17. Que cuando el apóstol Pablo, y estamos hablando del apóstol Pablo, les predicó, ellos dice examinaban las Escrituras para comprobar si lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo era verdad o no. No dijeron, pues es el apóstol Pablo, ni modo que nos engañe.
Ellos dijeron, a las Escrituras. Ellos escudriñaron diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y lo mismo debemos hacer nosotros, hermanos. Debemos examinar todas las cosas, debemos conocer las Escrituras, porque Dios nos habla a través de las Escrituras. Dios nos habla a través de las Escrituras, no fuera de las Escrituras. Si tú buscas fuera de las Escrituras, vas a terminar escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios, y no puedes comprobar que ese sentir en tu corazón que late con una taquicardia espantosa proviene del Espíritu de Dios. No vas a poder saber que eso que tú sientes que te hace sudar las manos y llorar de emoción proviene del Espíritu de Dios. La única manera que tenemos para hacerlo es si nosotros conocemos las Escrituras. Y esa es la única forma, hermanos, en que nosotros podemos tener discernimiento. Y esa es la forma, fíjate bien, en que Dios va a proteger a su pueblo, porque su pueblo ama su palabra, porque su pueblo busca su palabra, porque su pueblo aprende su palabra, porque su pueblo memoriza su palabra, porque su pueblo se llena de su palabra. Si nosotros no hacemos esas cosas, significa que no somos de su pueblo. Y estamos expuestos al error. Y no vas a saber distinguir la verdad del error. Vamos a orar. Padre, te pedimos, Señor, que tú pongas en nosotros una hambre por tu palabra y que seamos disciplinados para llenarnos de ella, de manera que tu palabra corra en nuestros pensamientos, en nuestras palabras. Que todo lo que nosotros oímos lo filtramos por la palabra, todo lo que nosotros leemos lo filtramos por la palabra, todo lo que nosotros aprendemos, lo escuchamos, lo filtramos con tu palabra. Ayúdanos a ser nuevamente cristianos de tu palabra. Líbranos de esa apatía, de esa flojera, de ese amor a las cosas del mundo, que sí estamos dispuestos a sacrificar cosas por tener cosas de este mundo, pero no estamos dispuestos a sacrificar de nuestro tiempo, comodidad o de otras cosas, diversión, entretenimiento, por llenarnos de tu palabra, Señor. Gracias que tú cuidas a los tuyos. Gracias, Señor, que tú has prometido que a los tuyos tú los guardas, el maligno no los toca, porque ellos se darán al estudio de tu palabra y de esa manera tú los cuidarás. Te pedimos por aquellos que están siendo engañados, que tú los libres del error y abras sus ojos a la verdad de las Escrituras. En el nombre de tu Hijo Jesús, vuelve a traer a tu iglesia a un discernimiento que nos permita distinguir el espíritu de la verdad del espíritu del error. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.